¿Qué ocurre si una mujer embarazada enferma de cáncer? ¿Se puede desarrollar cáncer durante el embarazo? ¿Qué riesgos corre el feto si la madre se somete a tratamiento por cáncer? En este tema, paciente y médico se enfrentan a un gran dilema. Si se retrasa el tratamiento para no perjudicar al feto, se puede poner en peligro la vida de la madre. Si se trata nada más de alcanzar el diagnóstico, se arriesga la vida del hijo. Hoy, en Diálogos en Confianza, entérate del por qué estas pacientes deben ser abordadas de manera integral por un equipo multidisciplinario siguiendo protocolos institucionales establecidos y actualizados para lograr que la madre y el bebé tengan un buen pronóstico. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar hoy lunes con ustedes. Y el día de hoy tenemos este interesante tema que seguramente poco se toca por el tabú del tema, porque no es tan frecuente. Pero como yo digo todas las veces que platicamos de algo que es poco frecuente en medicina, cuando te toca a ti es muy importante y no te importa el resto de la estadística, sino que tú lo estés padeciendo. Hemos hablado en muchas instancias de cáncer y hemos hablado en muchas instancias de embarazo. Pero como decía ahorita el teaser, ¿qué pasa? ¿Se puede estudiar nada más? Sabemos que los estudios para llegar a determinar qué tipo de cáncer pueden ser algo invasivos. ¿Qué pasa con el bebé? ¿O qué va a pasar si se detienen los estudios y no se hacen hasta mucho más tarde? ¿El cáncer va a seguir avanzando? ¿Cuáles son los cánceres más comunes? Todo esto vamos a platicar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Y como todos los lunes, le doy las gracias a y que está aquí conmigo, Óscar Virués. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Pepe, me da mucho gusto saludarte, igualmente a todas las personas que nos acompañan hoy en esta transmisión de Diálogos en Confianza. Por supuesto, un tema muy importante del cual poco se habla. Creo que también parte de lo que tú dices, que estoy completamente de acuerdo, la base es justamente este sistema donde va a comprender a varios especialistas en distintas materias para que tanto el bebé como la mamá pues tengan la mejor calidad de vida o el mejor pronóstico posible, desde luego. Entonces, por eso la invitación es para que nos acompañen durante todo el programa. Por supuesto, también que nos escriban a las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. De hecho, para poder seguir el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza y allí en el Facebook Live ustedes también podrán mandarnos sus preguntas, sus comentarios, además de seguir el programa por si deben o desean salir a algún otro lugar en su tableta o en su teléfono inteligente. La línea telefónica para comunicarse, el número es el 51 66 40 00, que de hecho saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros allá en el centro de contacto con la audiencia. Y hablando de compañeras y amigas, bueno, también tenemos aquí en Diálogos en Confianza a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son intérpretes de la lengua de señas mexicana y nos acompañan aquí durante todo el programa. Y por supuesto darle la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto también a quienes pueden seguir la señal internacional de nuestro canal y a nuestras y nuestros especialistas. Oye, y sobre todo quiero dar un saludo muy especial a todo el personal y la gente que está ahorita en el Hospital de Alta Especialidad Regional de Iztapaluca, que lo vamos a ver, ahí grabamos todas nuestras cápsulas, van a ver qué sensacional está. Y vamos a platicar de esto ahora sí, pero quiero que vean una cápsula con el panorama general de esta situación en nuestro país. Vamos a verla. En el mundo, lo documentado, por cada 1000 embarazos existe un cáncer. Eso significa que no es tan raro si tomamos en cuenta que en México hay 2,5 millones de niños aproximadamente que nacen al año. Eso quiere decir que tenemos aproximadamente 2.500 mujeres con cáncer de embarazo al año. Nos hemos reunido varios médicos de varias instituciones con el objetivo de ver justamente eso. ¿Cuál es el panorama en nuestro país? Estamos hablando de varios puntos. El cáncer, el embarazo, la parte psicológica. Todo esto hace que tiene que ser manejado por personas que estén bien conscientes de poderlas llevar a cabo a un buen término a esta paciente. Con esto podemos impactar en cerca del 25% en la muerte materna en México si lo llegamos a hacer de manera adecuada. Y justamente esa es la intención.
Los cánceres más comunes que aparecen en el embarazo son los mismos que aparecen en una población que no está embarazada. Realmente es mama, cervicouterino y los cánceres hematológicos. Esto nos llama la atención porque no es tan fácil diagnosticarlos en el embarazo porque los síntomas son muy vagos. Es por eso que lo que nos tenemos que enfocar en el embarazo es a identificarlos tempranamente. Recordemos que se intenta salvar 2 vidas al mismo tiempo. Eso significa que nos tenemos que unir como equipo para poder trabajar adecuadamente. Y esto incluye la educación a los pacientes e incluso a los médicos para que sospechen esta enfermedad en el embarazo y también para que aquellas personas que ya tienen un cáncer previo se utilicen los métodos necesarios para que se evite una concepción, ¿no?, en el momento no indicado. Un segundo punto importante sería mejorar la referencia a los pacientes. Particularmente en la clínica nos están llegando muy tarde. No están llegando en un momento adecuado para tratamiento, sino en el momento en que ya la vieron muchos, en el momento de llegar con nosotros, ya el campo de acción es muy reducido. Es por eso que nosotros quisiéramos tener ese contacto inicial. Una vez que se entere la paciente que está embarazada y que tiene un problema más como el cáncer, en ese momento es casi una urgencia para nosotros recibirla. Y número 3, el financiamiento. Al intentar tener el control de la neoplasia, del cáncer, de la mamá y poder respetar lo más posible al bebé para llevar a un buen fin, se utilizan muchos recursos para que se pueda llevar a cabo. Estos recursos son realmente catastróficos. No existe hasta el momento alguna organización en la cual se case con este compromiso de cáncer y embarazo para poder sacar adelante a los dos. Bien, ahí tienen el panorama general de esta enfermedad asociada a embarazo. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy, que les doy las gracias por estar aquí con nosotros. En primer lugar, la doctora Carolina Valderas Delgado. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días. La doctora es hematóloga, especialista en trasplante de médula ósea, adscrita al Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Nos acompaña la licenciada en enfermería Diana García González. Bienvenida. Gracias. Ella es enfermera perinatal adscrita al Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, jefe del área tocoquirúrgica. Nos acompaña el doctor Raúl Guzmán Trigueros. Bienvenido, doctor. Gracias. Es cirujano oncólogo adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, jefe del servicio de oncología. Y el doctor Tito Ramírez Lozada, subespecialista en medicina materno-fetal, adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca y jefe del servicio de la Clínica de la Mujer. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. Qué bueno que estemos aquí hablando de esto porque, como vimos en la cápsula, es un tema que existe, pero yo recuerdo cuando estábamos planeando programas, es un tema que se habla muy poco. ¿Cómo ven ustedes esto en la población general o qué tan conscientes estamos en nuestro país? ¿Cuál es la claridad que tenemos en que pues, cáncer nos puede ocurrir a cualquiera? Hay mayores factores de riesgo asociados al embarazo. ¿Cómo lo vemos en nuestro país en general? En general, vemos que el cáncer es una enfermedad que cada vez estamos viendo en etapas más tempranas, en edades más tempranas. Sí, es por eso que cada vez vemos más casos de cáncer asociado con embarazo. También, debido a las modalidades de tratamiento que existen para el cáncer, se ha alcanzado mucha sobrevida de estos pacientes, ¿no? Ya no es el tabú que era antes, ¿no?, que el cáncer prácticamente está asociado a muerte. En la actualidad el paciente tiene muchas formas de tratarse, tiene alcance algunos tratamientos que le van a prolongar su sobrevida, que le van a permitir inclusive dejar descendencia, ¿sí? Y eso también son nuevos retos que tenemos como especialistas, ¿no? Yo creo que acaba de decir algo clave el doctor. Ha cambiado, y lo hemos dicho aquí en Diálogos, el panorama del cáncer. Cuando, yo me acuerdo, en los 70s era prácticamente una sentencia de muerte cuando te diagnosticaban cáncer. Pero hay una pregunta que surge en la población general que la gente dice, oye, oigo muchísimo cáncer ahora. Es que, ya dijo el doctor que se está diagnosticando en edades más tempranas, hasta se está diagnosticando de manera temprana, y aquí hemos dicho, todos los lunes repetimos, ¿verdad, Oscar? Mientras más temprano te detecten algo, va a ser más fácil el tratamiento. ¿O de verdad es que hay más cáncer o se está detectando mucho más del que se detectaba en el pasado? Pues se ha informado también o se proyecta que aproximadamente en 20 a 40 años se va a duplicar la cantidad de cáncer que existe actualmente y muchos factores que influyen. Como sabemos, el cáncer es multifactorial en la mayoría de los casos y pues obviamente la contaminación, las cuestiones ambientales, todos los cambios en el estilo de vida hemos visto que afectan en que tengamos mayor incidencia de cáncer. Algo
también importante que hay que mencionar es que el cáncer en el embarazo no es tan frecuente, pareciera, ¿no? Como ya veíamos en la cápsula, aproximadamente 1 de cada 1000 embarazadas va a tener cáncer. Y esto probablemente va a estar incrementando porque también por el estilo de vida actualmente de las mujeres se embarazan a etapas un poquito más tardías que antes, ¿no? Que a los 15, 18 ya todos tenían bebés. Actualmente ya es un poquito a edades mayores y pues también la incidencia de algunos tipos de cáncer va siendo mayor conforme van teniendo mayor edad. Y en general me parece que escuchar cáncer de por sí ya es algo, como bien lo comentabas, pues que asusta, y ahora cáncer en el embarazo es algo que pues da pavor tanto obviamente a la paciente y también a muchos compañeros médicos, ¿no? Que vemos una paciente embarazada y que tiene un tipo de cáncer, en mi caso, bueno, hematológico, que me dedico a eso. Tanto a mí como a otros, ¿y cómo la voy a tratar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? O sea, nos ponemos desde el punto de vista médico también, sí nos genera pues mayor angustia porque pues es todo más complicado por cuestiones que vamos a ir viendo más adelante. En otros temas, cuando hemos tocado hablar de embarazo, o inclusive yo en mi departamento, cuando hablamos de embarazo y alguna enfermedad, la paciente se embaraza y tratas de poner que esté lo mejor posible controlada su enfermedad y bueno, te embarázate y luego vemos qué es lo que sucede, pero en el cáncer tenemos el tiempo encima, que eso varía un poco el curso de la enfermedad. Pero mi pregunta es el embarazo un factor de riesgo para desarrollar algún tipo de cáncer o existen factores de riesgo propios del embarazo para tipos de cáncer o son iguales que la población general? El comportamiento es el mismo que en la población en general. El embarazo no es un factor de riesgo per se para el desarrollo del cáncer. Hay cierto comportamiento de las células muy similares conforme se va iniciando un embarazo a conforme se inicia el cáncer. Sin embargo, vienen de instrucciones totalmente distintas. Aunque las acciones sean muy parecidas, el origen de cada uno es totalmente diferente y el embarazo como tal no es un factor de riesgo para. Sí, lo que se está asociando es que a mayor edad de la paciente que decide embarazarse, es mayor la posibilidad de que se asocie alguna anomalía de este tipo. Pero no es el embarazo. Es el mismo riesgo que tiene una mujer de mayor edad. Así es. Punto. No quiere decir que el embarazo, no queremos crear pánico el día de hoy con el tema, no queremos que es nada más el embarazo, es un estado natural. Entonces no es un factor de riesgo, por eso creo que es importante que lo aclaren. Inclusive en algunos padecimientos el embarazo es considerado hasta un factor protector. Sí, contra el cáncer, ¿no? Tal es el caso del cáncer de mama, el cáncer de ovario. ¿Sí? Estadísticamente las mujeres que se embarazan tienen menor riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario, ¿no? Que en la población en general, ¿no? Ok. ¿Qué hace? Entonces no existe algo que desencadene que se presente algún tumor en una paciente embarazada. ¿Cuáles son los tipos de cánceres más comunes en el embarazo? Principalmente cáncer de mama, cáncer cervicouterino y neoplasias hematológicas. Neoplasias quiere decir tumoraciones. Hematológicos, y de estos hay muchísimos, principalmente linfomas y leucemias. Vamos a tratar de dividir un poco. Las mujeres con cáncer se pueden embarazar, por un lado, tengamos en cuenta este rubro de pacientes, y por otro, mujeres embarazadas que se les diagnostica cáncer durante el embarazo. ¿En qué etapa del embarazo se diagnostica? Porque normalmente cuando una mujer se va a embarazar, como que se hace exámenes prenatales o va con el ginecólogo y dice, quiero estudiarme, y ahí muchas veces nos puede ir algo, ¿no? De hecho, no necesariamente se hacen todos los estudios para un diagnóstico de cáncer, ¿no? O sea, nos encontramos de repente en una población en la cual ni siquiera un Papa Nicolau muchas veces se llegan a realizar. Las biometrías hemáticas que se realizan son un poco tardadas y a veces la turgencia o la consistencia de las mamas piensan que es algo normal del embarazo y muchas veces por ahí se nos puede ir el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia que podemos darle al público en general a mujeres que se quieren embarazar? Primero, que vean en qué condiciones están para saber realmente qué posibilidades hay de complicaciones durante el embarazo, porque pensamos, como es una situación natural en la mujer, que está libre de cualquier riesgo. Sin embargo, a veces la propia herencia de cada mujer, los factores de riesgo a los que está expuestos, obviamente pueden modificar el transcurso del embarazo.
Ok, perfecto. Nos han comentado que en la clínica donde están ustedes, que ya vimos que tiene unas super instalaciones, no han tenido cáncer de mama, por ejemplo. No, hasta ahorita no. Esto es por... Muchas veces puede ser también por la referencia, ¿no? Nosotros somos un hospital nuevo, tenemos 4 años de existencia, mucha gente todavía no nos llega a conocer, a ubicar. De hecho, lo que buscamos es que sepan todo lo que hacemos dentro del hospital, ¿sí? Que nos vean como una opción viable para la referencia de algunos pacientes. Pues qué mejor que este foro, si tiene unas instalaciones sensacionales y lo que oímos comúnmente en el programa, ¿verdad, Oscar? Es que está muy lleno, no me quieren atender. Si ustedes tienen espacio, qué bueno que estén aquí. Y invitemos a los pacientes que ustedes nos van a decir qué criterios de pacientes son los ideales que acudan a este hospital para que haya mayor número de pacientes. Fíjate, y a propósito de lo que estás diciendo, lo que comentan, Cielo nos comparte, mi prima padeció cáncer de mama y tuvo a su bebita, pero al mes de su nacimiento mi prima perdió la vida. Entonces, evidentemente lo que tú decías, esta recomendación de la detección oportuna o la detección temprana es lo mejor que podemos estar al pendiente para, pues, preservar la vida tanto de nuestro bebé como la nuestra. Y yo creo que ahorita que estamos cerrando el primer bloque, lo importantísimo es quedarnos con lo que acaba de decir el doctor. Si te quieres embarazar, es muy importante que tengas un examen físico, acércate a tu ginecólogo, te va a hacer una historia clínica, va a ver qué factores de riesgo tienes, tu edad, etcétera. El médico sabe más o menos por dónde va la cosa, por si tienes algún riesgo u otro, deja tú de cáncer, algo en el embarazo. Y qué mejor que hacer algo preventivo antes de llegar a algo de tratamiento. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar a seguir hablando con nuestros especialistas y vamos a escuchar también sobre testimonios de personas que han pasado por una situación como esta, que como decimos inicialmente suena muy fuerte hablar de embarazo y hablar de cáncer. Oscar, ¿tienes alguna otra pregunta de una vez en lo que nos vamos al corte? Sí, nos dice María Esperanza García Pérez, ¿cuáles son los riesgos de las electrocirugías por miomas? ¿Pueden volver a salir, desarrollarse? ¿Y el TX adecuado o histerectomía, la solución para prevenir este tipo de situaciones? Y nos manda saludos. Bueno, saludos nos mandan varias personas, por ejemplo, Lucero Hernández, Sara Castro Gómez, Angélica MBG, que dice, con el paso del tiempo descubren también, nos cuenta que en el 5º mes de embarazo descubren que tiene una enfermedad en el hígado y con el paso del tiempo descubren también miomas y la operan y le quitan la matriz porque vuelven más miomas tiempo después. Okay. Que también hablaremos un poco de esta situación, pero ahora es momento de hacer una breve pausa, pero continuamos aquí en Diálogos en Confianza, no le cambien. Tengo 22 años, tengo un bebé de 6 meses y padezco linfoma de Hodgkin. Yo cuando tenía alrededor de 4 meses o 5 de embarazo, mi doctor me mandó a hacer unos exámenes prenatales. Ahí, bueno, notó que en mi sangre tenía, pues sí, los leucocitos muy altos. Bueno, se notó varias cosas ahí raras. Tenía una bolita en el cuello del lado derecho. Me hizo un ultrasonido y notó que era un ganglio el que tenía inflamado. Me mandó a un hospital y me dijo que ahí me podían atender, que no sé qué. Me hicieron igual exámenes de sangre y todo. De ese hospital me mandaron a otro a hacerme una biopsia. Ahí me hicieron la biopsia y me dijeron que tenía linfoma de Hodgkin. Eso fue alrededor de mayo del 2017. Ahí igual me dijeron que no me podían atender, que me mandaron aquí al hospital de Ixtapaluca y aquí, bueno, me estoy atendiendo desde junio. Cuando yo ingresé aquí, todo el equipo de la clínica pasó a hablar conmigo y la psicóloga hubo varias sesiones que pasó a hablar conmigo, también con mis familiares y así. Yo creo que eso es importante en una enfermedad así. Cuando yo llego aquí, me dicen que me van a internar. Me internaron, de hecho, la primera vez fueron 4 días porque me tenían que hacer estudios. Tenían que ver el grado el que tenía desarrollado el cáncer. Cuando supieron el estadio en el que estaba, me dijeron que yo podía recibir quimioterapia porque mi bebé ya estaba, pues sí, informado y que había muchas posibilidades de que él estuviera bien y que pues también me pudieran tratar aquí. Entonces, pues bueno, eso para mí fue un gran alivio porque sinceramente a mí lo que más me preocupaba era mi bebé. Bueno, y además que en otras clínicas las posibilidades de que yo tuviera mi bebé no era ninguna, todos me decían que pues ya estaba muy avanzado el embarazo y tenía que abortar.
La noticia de que tienes cáncer y, o sea, no te lo esperas en una etapa así, o sea, un embarazo, tu bebé, la ilusión, y cuando te dicen que tienes cáncer es muy horrible. Durante el embarazo yo recibí 2 quimioterapias. Mi bebé iba a nacer por parto normal, pero fue cesárea. Cuando mi hijo nació, le hicieron varios estudios, de hecho lo tuvieron aquí en el hospital por 5 días, por revisión, por mi antecedente. Mi hijo está sano, ahorita todavía aquí en el hospital le siguen dando consulta de revisión y hasta ahorita todos los doctores me han dicho que está muy bien. Ahorita sigo con quimioterapia. La quimioterapia es más fuerte que cuando estaba embarazada, pero ya ahorita ya voy a terminarlo. Ya de hecho ya solo me faltan 4 quimioterapias y de ahí siguen las radioterapias y ya concluyo mi tratamiento. Mi sueño es vencer la enfermedad y continuar estudiando y pues ya trabajar, cuidar de mi hijo. Aranza, muchas gracias por tu testimonio. Tenemos a Aranza aquí con nosotros en el foro. Gracias por estar aquí y te deseamos lo mejor de lo mejor, que te vayas mejorando y te va a ir sensacional. Pero vamos a ahorita que ya tuvimos un testimonio. Aranza se vio desde antes del embarazo y le diagnosticaron el linfoma. Si ustedes quieren saber, no nos vamos a detener en cada tipo de cáncer, que es un linfoma. Recuerden que ya tuvimos un programa y lo pueden ver en YouTube, linfomas. Pero doctora, se le diagnosticó en el primer trimestre del embarazo. No, ya estaba en el segundo trimestre. En el segundo trimestre. ¿Por qué hablo específicamente de trimestres? Y corríjanme, doctores, si me acuerdo bien de embriología. Durante el primer trimestre es cuando el bebé se forma y el resto del embarazo es conforme va creciendo. Entonces, da mucho miedo pensar en que los medicamentos puedan afectar al bebé. ¿Se valora cada caso para ver si puede recibir tratamiento después o puede recibir tratamiento en ese momento? ¿De qué depende? Sí, justo cuando una paciente, como el caso que acabamos de ver, va a llegar al hospital, se da como la alerta a todo el equipo que conforma la clínica para todos estar, desde lo que nos toca hacer, estarla recibiendo y estar listos para poder acelerar todas las cosas para su diagnóstico, para su estadificación, que esto quiere decir, como lo comentaba ella en la cápsula, saber qué tan regado está en su cuerpo y poder con eso definir cuál va a ser la mejor estrategia de tratamiento. De acuerdo al tipo de enfermedad de que se trate, hay muchos especialistas involucrados en la clínica y, por ejemplo, en este caso que se trataba de un linfoma, bueno, la clínica de hematología que nos dedicamos a ver ese tipo de cáncer, tratamos de ver qué opciones de tratamiento le vamos a poder ofrecer. Una vez que tenemos todos los elementos y la certeza de que se trata de eso no lleva más de 24 horas o 48 a lo máximo, nos reunimos todos con todo el equipo que incluye los doctores de oncología, las licenciadas de enfermería, obviamente ginecología, obstetricia, todos los especialistas para discutir el caso y todo el mundo desde su especialidad poder aportar información para ver qué va a ser lo mejor para ella. O sea, nosotros decir, esa es la mejor quimio que le corresponde, pero doctor, ayúdeme a ver si esto, en qué le va a afectar al bebé o qué va a pasar con el embarazo. Es decir, es un equipo multidisciplinario en donde se decide qué va a ser lo mejor para la paciente. El caso de Aranza, vamos a estar platicando de tu caso a lo largo del programa. Ella visitó varios lugares antes de llegar, afortunadamente y gracias a Dios llegó con ustedes, pero te echaste 2 o 3 hospitales antes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, o por ejemplo, ustedes que están en este hospital, qué invitación podemos hacer, qué características tienen que tener los pacientes para que lleguen con ustedes? Porque lo que vemos comúnmente los lunes es un peregrinaje antes de llegar por fin a un lugar en donde gracias a Dios te atendieron y va resolviéndose la situación. ¿Qué gente reciben? Van a aparecer en nuestras redes sociales todos los datos del hospital. ¿Qué personas o cómo llegan con ustedes? ¿Es un hospital de referencia? ¿Tienen que venir de otro lado? ¿Cómo funciona? Sí, mira, nosotros somos un hospital perteneciente a la Secretaría de Salud. Somos un hospital que en general recibimos población no derechohabiente. Es un hospital de tercer nivel en el cual dentro contamos con todo un centro oncológico. Contamos con todos los servicios de cirugía, radioterapia, quimioterapia y aparte el resto de los servicios
servicios que conforman la clínica, como ginecobstetricia, medicina materno-fetal, pediatría, neonatología, terapias intensivas, terapias pediátricas, estudios en general, tomografía, resonancia, prácticamente tenemos todo para el abordaje, ¿no? Los pacientes deben de venir referidos de alguna institución de salud y necesitamos evaluar el caso, ¿sí? Para ver si obviamente estamos en las condiciones de poderlo tratar y también cumple los requisitos para poderle ofrecer algún tratamiento, ¿no? Sensacional, tenemos una cápsula que nos dice exactamente, vean nada más que hospitalazo. Vamos a verlo. La Clínica de Cáncer y Embarazo es un esfuerzo conjunto de un equipo multidisciplinario integrado por médicos, especialistas, subespecialistas, psicólogos, abogados, que tienen con el objetivo de atender a una mujer embarazada de un problema oncológico con el objetivo de tener la resolución de embarazo sano y exitoso. Nosotros nos encontramos aquí en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca. En este hospital contamos con múltiples subespecialidades que nos permiten atender multidisciplinariamente a las pacientes y físicamente aquí en este lugar atendemos a las pacientes embarazadas. Nosotros ofrecemos el tratamiento oncológico completo. Contamos con un equipo de radiología, de radiooncología, contamos con oncólogos médicos, ginecólogos oncólogos, hematólogos y personal de psicología, trabajo social, personal jurídico, que en conjunto damos la atención multidisciplinaria a las pacientes. Generalmente las pacientes son referidas mediante una hoja de referencia institucional. Las pacientes llegan al hospital y nosotros realizamos una sesión conjunta a las 24 horas para tener ese abordaje multidisciplinario. Se les da un ingreso mediante trabajo social, se les aborda mediante psicología y de esta forma tratamos de complementar el mejor tratamiento para el binomio, para la madre y para el producto. El tratamiento oncológico y el objetivo final de llegar a un embarazo sano. El objetivo de la Clínica de Cáncer y Embarazo es la atención integral de la mamá y del feto, siempre respetando la voluntad de la madre, siempre dándoles el mejor tratamiento para lograr el mayor control del cáncer en la mamá y el máximo beneficio para ambos. La importancia de la Clínica de Cáncer y Embarazo en esta institución radica en que es la única en su tipo en México y es la primera. A pesar de que existen instituciones de muy alta capacidad y de muy alta especialización donde se llegan a atender pacientes embarazadas con cáncer, realmente esta es la primera clínica establecida con ese propósito, el de atender pacientes que cursan con un embarazo a quienes se les diagnostica cáncer y también en las etapas inmediatamente previas o posteriores al embarazo. No existe en México alguna otra clínica que haya tenido este propósito en particular. Queremos ser un centro de referencia nacional de sitios de segundo y tercer nivel que no cuenten con las características necesarias para poder tener una atención adecuada para este tipo de pacientes. Hay una parte de la medicina que es importantísima y siempre nos voltean a ver a nosotros los doctores, pero los doctores dependemos impresionantemente de la labor de enfermería. Que aparte en enero es el Día de la Enfermera, entonces aprovecho para felicitar a todas las enfermeras que nos están viendo, porque sin ustedes nada más nosotros no somos nadie. Quiero saber cuál es la labor de enfermería en esta circunstancia. Bueno, a raíz de que surge lo de la clínica de cáncer más embarazo, también ahí en el hospital contamos con enfermeras especialistas perinatales que se dedican al cuidado de lo que es precisamente el embarazo y el puerperio y el del recién nacido. ¿Qué quiere decir puerperio? Bueno, después de que nace el bebé, los 40 días después, y que bueno, que a veces la gente llama lo que es la cuarentena. Y a raíz de que empezamos a recibir estas pacientes, traen dudas, miedos, cómo va a ser el tratamiento, y lo que hacemos es el abordaje desde el principio. O sea, desde que llega la paciente llega a un triaje, un filtro, donde la va a recibir una enfermera especialista, una enfermera perinatal, y si no, una licenciada en enfermería y obstetricia, que tiene las capacidades de saber cómo atender a este tipo de pacientes y otras pacientes que tenemos. Cuando ya que llegan ahí, como son pacientes que van a entrar a un protocolo, no las tenemos ahí, sino que se hospitalizan.
Entonces, se suben a hospitalización de ginecología y enfermería, que en este caso tenemos enfermeras perinatales también ahí, son las que dan así que la bienvenida y cómo vamos a empezar el abordaje con el tratamiento de este médico. Ya que ustedes nos estaban hace rato hablando acerca de que hay una junta, cuando se determina el tratamiento médico, después lo que yo hago es hacer los cuidados específicos, junto con una enfermera oncóloga. Somos 2 especialistas que vemos los cuidados totalmente, se salen a lo mejor como estamos acostumbrados a enfermería, signos vitales, a lo mejor los cuidados, baño, atiendo, pero en este caso no, porque es precisamente algo inusual, el cáncer en el embarazo, por lo cual la paciente la cuidamos al 100%. Entonces, se realiza esa hoja de cuidados específicos. Si llega una paciente de linfoma, yo me hago junta con la compañera oncóloga y ella ya me determina, ¿sabes qué, Diana? Estos son mis cuidados específicos para la paciente, ok, pero yo veo la parte perinatal y entonces yo voy a cuidar el feto así que esos cuidados ha hecho que las pacientes pues estén mejor. ¿Ustedes son la única clínica de este tipo en el país? Pues probablemente sí. No, la realidad es que no hay mucho, no hay muchos lugares o muchas referencias donde tener ese tipo de pacientes. El modelo de la clínica funciona algo similar a una unidad funcional, ¿sí? Cambia un poco el flujo de atención hacia los pacientes. En el modelo tradicional, el paciente pues, llega con un médico general, de ahí es referido a ginecología, de ginecología es referido a medicina materno-fetal o a oncología, y empieza un vía crucis del paciente y a veces en ese lapso se rompen los canales de comunicación. Si no hay un canal de comunicación directo del oncólogo, del hematólogo, con el ginecólogo o con el pediatra, con la enfermería. ¿Sí? La unidad funcional lo que hace es que todos van hacia el paciente. ¿Sí? Llega el paciente y todo el mundo busca su intervención, todo el mundo busca aportarle algo, ¿sí? Desde psicología, trabajo social, patología, las áreas clínicas, todo, así es como funciona. Es importante que sepan que ustedes requieren de una referencia para llegar al hospital. No podemos llegar nada más a tocar porque seguramente no nos reciben porque se sigue un protocolo. Entonces tienen que ser referidos de alguna institución de salud. Así es. ¿De acuerdo? Otra cosa en cuanto vamos a tomar el embarazo desde el principio asociado a cáncer. Llega una paciente que todavía no está embarazada, bueno, ese es otro boleto, si tiene cáncer, ya hemos hablado aquí de diferentes cánceres, pero está embarazada y se le diagnostica una neoplasia. Y quiero aclarar una cosa, porque llevan 2 preguntas asociadas a miomas. Tuvimos ya un programa de miomatosis uterina, por si lo quieren ver, vale la pena verlo. Si bien podemos decir que los miomas son tumoraciones benignas que tienen per se un peso importante en ginecobstetricia y no es necesariamente, no es un cáncer. Es una tumoración benigna y se manejan de mucha manera. Ahora, para empezar a hablar un poco del abordaje diagnóstico, llega una paciente con ustedes, en alguna clínica le detectaron que tiene los leucocitos elevados, hablamos que también hay cáncer de mama, se detectó algo en la mama, se puede hacer una mastografía. ¿Cómo es el abordaje diagnóstico durante el embarazo? Lo primero que vemos es precisamente el motivo de envío. A partir de ahí, el especialista de la patología oncológica es el que hace el reconocimiento del caso. A partir de ahí nos conjuntamos para que sepamos de qué se trata en cuanto a la sospecha o ya la posibilidad diagnóstica de la paciente, y el primer abordaje que se hace es a través de trabajo social y psicología, con la intención de ver, primero, cuál es la forma en que podríamos abordar a la paciente sin que se sienta abrumada, porque de repente llegamos muchos especialistas, ¿no? Y la paciente de primera mano no le gusta ir al hospital. En segunda, ya le dijeron que tiene un cáncer y que se va a morir. Y tercera, que lo más importante es que interrumpa el embarazo porque si no, va a ser difícil tratarla. Entonces lleva todo en contra y ahí es donde interviene psicología. Primero, para hablar con ella, decirle cómo es que vamos a ir interviniendo poco a poco, que es un grupo muy grande, pero obviamente no todos vamos a hablar con ella para no asustarla, ¿sí? Ante tanta gente, y
ver precisamente con qué redes de apoyo cuenta la paciente, porque vemos también la parte humana para poder iniciar el abordaje de la paciente, y nosotros por separado nos enfocamos a todo lo que puede requerir la paciente. Ok, esto es muy importante, hablar de abordaje diagnóstico, como ya dijimos, cada caso es diferente, entonces me parece ideal que se tome en cuenta esta parte. La mujer llega aterrorizada con un diagnóstico y no sabe ni cómo la van a estudiar para saber en qué estadio está la tumoración y qué es lo que se le puede ofrecer. Llegan con diagnósticos que ellas piensan que van a tener que perder a su bebé o que probablemente ellas puedan perder la vida. Pero vamos a regresar para ver justamente una cápsula de abordaje diagnóstico. No se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Los diagnósticos que se efectúan a nuestras pacientes son multidisciplinarios. Como parte del equipo, yo correspondo al área de anatomía patológica. Mi área es un auxiliar de diagnóstico. Particularmente nosotros lo que hacemos es diagnóstico en el microscopio de cualquier tejido de la paciente, de cualquier sitio anatómico. Los médicos quirúrgicos o clínicos toman las muestras y nosotros somos quienes lo observamos al microscopio y emitimos el diagnóstico. Depende del tipo de diagnóstico o de lo que nosotros veamos en el microscopio, son los diferentes estudios que vamos a hacer, pero particularmente en el tejido. Todo empieza con el análisis al microscopio del espécimen que nosotros le llamamos. Podemos identificar diferentes tipos de neoplasias o de cánceres y de acuerdo con cada uno vamos a abordar con estudios diferentes. Afortunadamente en el hospital podemos contar con estudios desde los más básicos hasta los más sofisticados. Por ejemplo, estudios que nosotros le llamamos de histoquímica, de inmunohistoquímica y también tenemos acceso a la biología molecular. Y básicamente son estos los estudios especiales que apoyan a la anatomía patológica para poder emitir un diagnóstico. Toda la información que nosotros generamos no nada más sirve para clasificar al cáncer, sino sirve también ayudarle al médico tratante a elegir el justo tratamiento para cada uno de los tipos de cáncer. Hemos tenido aquí en la clínica pacientes con diferentes tipos de diagnósticos. Por ejemplo, carcinomas, que es un tipo de cáncer. Hablar de cáncer es un término muy genérico, pero podemos clasificarlos en otros tipos y esto lo hacemos desde el punto de vista microscópico. De acuerdo con estos tipos de diagnóstico, podemos tener estas herramientas que les digo, la histoquímica, inmunohistoquímica, para poder no nada más clasificarlo, sino dar herramientas también de apoyo terapéutico. La anatomía patológica es solamente una parte de este equipo multidisciplinario. Otras áreas de este equipo son, por ejemplo, radiología e imagen, el laboratorio clínico, ¿no? Que justo nos permiten armar una especie de rompecabezas. Cada uno de nosotros aportamos una pieza para el diagnóstico que pueda hacerse de forma integral, ¿no? Bueno, todo esto forma parte muy importante de la información necesaria que debemos de tener. Hay algunos comentarios. Desde luego este es un tema, como bien decías desde un principio, Pepe, que no afecta a la mayor parte de la población, por lo tanto hay menos dudas y hay menos necesidad. Pero yo creo que es importantísimo que nos manden todas sus preguntas y comentarios con respecto a este tema. No importa la duda, ya lo aclarabas hace rato precisamente acerca de los miomas. También ese es un tema muy extenso que no necesariamente tiene que ver con esto. Sin embargo, hay otra pregunta precisamente con respecto a eso y decía, bueno, a mí me han detectado, a ver si la encuentro por acá, nos dice Irma Zulet Arciga Romero, yo estoy embarazada 23 semanas, antes de darme cuenta me estaban atendiendo por miomas, los miomas con el pasar del tiempo se pueden convertir en cáncer, ya lo acabas de responder en el bloque anterior, pero bueno, Cindy Solís García nos dice, yo tuve cáncer de riñón durante el embarazo, sin embargo, no me lo detectaron sino hasta el 5º mes de haber dado a luz. Me operaron y además me hicieron una nefrectomía, pero no llevé tratamiento adicional a este tipo de cáncer. Mi pregunta es, ¿esto lo puede padecer en un futuro mi bebé? ¿Se puede ir dando poco a poco ciertos síntomas? ¿O qué es lo que debo hacer? Alice Breso nos dice, hola, disculpen, ¿en este hospital de Ixtapaluca también hay atención
a hombres con cáncer o solamente es para mujeres. Nora Inés Morales nos dice, deberían tener mayores posibilidades de clínicas y no solamente en Ixtapaluca, y qué tratamientos deben ser multidisciplinarios. Hugo Alejandro Rolda nos dice, al nacer un niño, cuando su mamá tiene cáncer, ¿puede también afectarle? ¿Puede morir? ¿En qué tiempo se puede dar? ¿A consecuencia de qué causa? ¿O si puede salir completamente sano? Y es parte hasta el momento de las preguntas que tenemos y de los comentarios que nos mandan. Bueno, Harf Roldán Franco nos dice, yo supongo que el bebé no podría salir bien debido al cáncer de su mamá, pero la verdad es que tengo ciertas dudas. Y es hasta el momento lo que nos comparte. Son varias preguntas que si no salen a lo largo del programa las estoy anotando y se las vamos a contestar en el último bloque, o sea que no se vayan. Vimos una cápsula que me parece una cápsula sensacional, felicidades al Departamento de Patología, pero ahí vimos el diagnóstico cuando ya se tiene tejido, ya tenemos un pedazo de tejido y para eso se tiene que hacer una biopsia. Hay diferentes tipos de biopsia porque hay diferentes tipos de cánceres. ¿Qué tan viable, qué tan factible es hacer una biopsia en una mujer embarazada? Pues depende mucho de la localización de la enfermedad y sobre todo la enfermedad a la que nos estemos enfrentando. Digo, si es una lesión en mama, pues es de fácil abordaje. ¿Sí? Si es en cervix, también se puede hacer por medio de colposcopía. Si es una leucemia, pues se necesita una aspirada de médula ósea. O sea, realmente se tiene que abordar como si la paciente no estuviera embarazada, ¿no? Si es colon, se puede hacer una colonoscopia. Sí. Es decir, sí se pueden hacer varios estudios para tomar un pedazo de tejido. Claro. Pero ¿qué hay de rayos X? Normalmente cuando llegamos a una unidad radiológica encontramos el simbolito de una embarazada tachado, que no se acerquen a donde hay rayos X. ¿Nos podrían hablar un poco sobre esto, por favor? Sí, en ese sentido, la cantidad de radiación de la mayoría de estudios simples que se requieren de imagen no afectan el desarrollo del embrión o del feto, ¿sí? Aparte de que hay ciertos cuidados que se pueden llevar a cabo para evitar la exposición al producto de la gestación de la radiación. Es decir, si por algún motivo los médicos deciden que la mujer tiene que ser sometida a un estudio radiológico y sabemos que puede hacer daño los rayos X, hay artefactos, por así decirlo, que protegen al bebé estando dentro de la sala de rayos X. Esto lo aclaro para romper con tabúes. Acuérdense que nosotros buscamos aquí en Diálogos en Confianza que todos juntos avancemos y aprendamos en conocimientos y no nos quedemos, como dije al principio del programa, con la idea setentera de que tengo cáncer a fuerzas, me voy a morir. Hemos visto, gracias a Dios, que la ciencia ha avanzado muchísimo en esto. Y este es otro tabú. Idealmente, si estás embarazada, siempre avisas y vas a rayos X. Lo ideal es que no te den rayos X, pero si forzosamente, por una situación extrema, como es el tema del día de hoy, se te tiene que hacer un estudio de rayos X, hay manera de proteger al bebé. Eso es una cosa que es importante que quede claro. Estudios de, por ejemplo, hablamos de estadiaje. Estadiaje es calificar al cáncer para ver qué tan avanzado está. ¿Qué hacemos otros estudios como de tomografía? ¿Se pueden hacer en el embarazo? Se pueden hacer en embarazo siempre y cuando tengan la indicación precisa, ¿no? O sea, si podemos echar mano de algún otro estudio, también se puede hacer. Ok, entonces es por eso que, como comentaron los doctores, ellos se juntan todos, van a tener una junta para ver el abordaje diagnóstico de la paciente. Y hay una parte muy importante que ya se habló un poco desde el punto de vista de enfermería. La parte psicológica de la paciente, yo digo que ahora afortunadamente la medicina ha avanzado mucho y mucha gente piensa que en esto a lo mejor no estamos tan avanzados, pero es muy importante que, gracias a Dios, la ciencia cada vez va más de la mano de la parte emocional, que definitivamente influye en todos nosotros. Chequen cuando hablamos de colitis nerviosa, lo platicamos aquí ampliamente, las emociones, y tenemos una cápsula que habla justamente de este abordaje o de este acercamiento a las pacientes, porque como dijo el doctor, si eres una paciente embarazada y tienes un tumor y se te dejan venir 30 batas blancas, te aterras peor, porque no sabes ni por dónde empezar, a cuál le hago caso, quién me lleva, a quién me agarro. Ya tiene que haber una cabeza con quien pueda yo tener una comunicación, y a veces la comunicación por parte de nosotros los médicos hablamos un idioma que puede ser muy difícil para los pacientes, y el chiste es que aquí esté todo el mundo perfectamente claro. Vamos a ver esta cápsula sobre la parte psicológica. Hola Jenny, buenos días. Buenos días, doctora. Bien, ¿usted cómo te encuentras? La labor de trabajo social dentro de la clínica de cáncer y embarazo es dar el acompañamiento tanto a la paciente como a su familia en todo el proceso, desde el ingreso hasta que la paciente se va de aquí del hospital.
también es orientar a la paciente y a su familia sobre todos los trámites que se van a hacer, sensibilizarlo sobre la importancia de la adherencia al tratamiento y sobre todo reforzar las redes familiares que hay ya dentro del entorno familiar. Vino la doctora en la mañana, le tenía yo la inquietud de que si esta enfermedad se curaba. Nosotros ayudamos a las pacientes que están en la clínica de cáncer embarazo, orientándolas sobre instituciones que las puedan apoyar a lo largo de su tratamiento. Asimismo, sensibilizándolas por el camino para que ellas lleguen al término tanto de su tratamiento como del embarazo. La importancia de que pasen con nosotros a trabajo social o de que nosotros les demos en primera instancia la orientación es porque ellas ya van a estar orientadas en todo lo largo del proceso de salud de enfermedad de lo que ellos van a hacer. Asimismo van a estar informadas sobre instituciones que las puedan apoyar en el aspecto económico, social, psicológico, tanatológico, para que se complemente el proceso de salud de enfermedad y sobre todo teniendo un equipo multidisciplinario. Y como yo te decía, a veces los síntomas desaparecen completamente y tú puedes ser una persona normal. Sí. Tal vez así. La labor del área de psicología, primero que nada, es recibirla en un ambiente de contención y de comprensión y de empatía, sobre todo, porque son pacientes que generalmente han sido discriminadas en algún sentido por esta doble condición. Lo primero es eso y después darles una preparación psicoprofiláctica. O bien nos referimos a ello como una preparación psicológica para que ellas puedan transitar de una manera adecuada esta condición. Lo que hacemos en el área de psicología es ocupar técnicas de afrontamiento, charlas y educación en salud mental para que la paciente y su familia comprendan cuáles son las etapas por las que va a pasar, porque toda noticia de este tamaño implica una crisis y toda crisis es un duelo. Entonces, como tal, este duelo está conformado por diferentes etapas con diferentes síntomas. Entonces, lo que buscamos es que la paciente comprenda cuáles de estos síntomas son esperados y cuáles pueden no serlo, pueden serle perjudiciales a ella para ayudar a su estado. Es un estado de cierta forma ambivalente, es un estado que en el imaginario, en su propio imaginario de la paciente y de los familiares y hasta los mismos médicos, es contradictorio, es como tener muerte y vida en una misma persona. Entonces, de entrada, eso provoca muchas emociones, muchos sentimientos que son difíciles de manejar. Queremos que las pacientes que ingresan a este hospital estén seguras de que van a contar con un equipo multidisciplinario para una atención integral aquí en el hospital. Para mí es un gusto pertenecer a la clínica de referencia de enfermedades hemato-oncológicas en el embarazo, que es pionera en este país en la atención que da a las mujeres mexicanas. Yo creo que es verdaderamente invaluable esa sensación de seguridad o de acompañamiento que se le debe dar a un paciente, sobre todo cuando tienes un diagnóstico tan difícil que da mucho miedo. Ahora ya vimos que se pueden diagnosticar, se puede estadiar la tumoración que tenga la paciente independientemente de cuál sea. Y ahora hablemos un poco de tratamiento. Hemos hablado aquí de diferentes técnicas de tratamiento para el cáncer. Antes era quimioterapia, que te va a ir como en feria. Normalmente esa era una de las ideas. Y quisiera, doctora, que nos diga qué quiere decir quimioterapia, porque la gente la tiene como en una casilla que busco romper de medicamentos terribles. ¿Qué es la quimioterapia y qué es lo que hace? Pues la quimioterapia son fármacos, son medicinas que depende el tipo de enfermedad, o sea, varios tienen diferentes mecanismos de acción y lo que van a hacer va a ser destruir, la mayoría de ellos, las células tumorales o las células malas o las células neoplásicas, como les llamamos, ¿no? La quimioterapia se administra como cualquier otro fármaco, con ciertos cuidados especiales dependiendo del tipo del que se trate, a través de un suero. O sea, el paciente está canalizado o a veces tiene un catéter o pues como una manguerita que entra hacia sus venas y por ahí se pone el medicamento. Algunos tienen que cubrirse de la luz, algunos tienen que pasar rápido, otros tienen que pasar lento y a través de la sangre van a llegar hacia el sitio donde queremos que actúe y van a destruir las células malas
muchos de ellos, y eso es las complicaciones principales, pues también destruyen células buenas, porque no todos son muy selectivos, ¿no? Entonces, la mayoría de las quimioterapias destruyen a las células que se están reproduciendo o que están creciendo de manera muy rápida, como son la mayoría de los cánceres. Entonces, es también por eso que varias de los efectos secundarios o de los otros efectos que no quisiéramos son la caída del cabello, que daña un poco las mucosas, ¿no? La boquita, a veces sale úlcera, puede ir lastimando el tubo digestivo, porque son células que se reproducen rápido. Aunque son células normales, bueno, la quimioterapia llega y las destruye porque detecta que crecen rápido. Y bueno, los efectos que pueden tener, que no quisiéramos que tuvieran, pero pues que todo en esta vida no puede ser siempre color de rosa, entonces puede dañarnos el hígado, puede dañarnos el corazón, puede afectarnos otros órganos por la manera en la cual se metabolizan. Y esas son cosas que no podemos quitar porque así actúan las medicinas. Pero aquí la voy a interrumpir y decir, la doctora dijo, pueden. No quiere decir que todas te van a afectar el hígado o el riñón. Es como decir, si me tomo una aspirina, me puede causar, voy a decir un nombre comercial, un ácido acetilsalicílico, perdón, ¿me puede hacer que me dé una úlcera en el estómago? Sí puede. ¿Me puede hacer que me dé un síndrome de Reye? También puede. Un medicamento puede tener efectos colaterales, no quiere decir que los va a tener. Y en quimioterapia normalmente se protegen mucho a los pacientes contra los efectos colaterales. Así es, por ejemplo, las náuseas, que es algo muy común, pues antes de poner la medicina, si sabemos que es una medicina que va a causar mucha náusea, ocupamos medicamentos para prevenir que les dé náusea y que ellos la pasen lo mejor posible. Y también de todos estos efectos que sabemos que puede haber o no puede haber, aun cuando puedan haber, tratamos de disminuir los riesgos, haciéndoles varios estudios también desde que ingresan para ver cómo funciona el riñón, ver cómo está el hígado, ver cómo está el corazón. En algunas quimioterapias que utilizamos que son cardiotóxicas, o sea que pueden dañar el corazón, antes de utilizarlas hacemos una evaluación del corazón con estudios y nos apoyamos también con el servicio de cardiología para que nos oriente en si todo está perfecto y podemos dar la dosis de la quimioterapia como es lo más recomendable para que el tumor responda bien, o si hay algo especial a lo cual el paciente pueda ser más propenso a que le haga daño al corazón, disminuimos un poco la dosis para evitar lo más posible el riesgo de causarle daño aparte del beneficio que queremos con la quimio. Entonces, la quimio está hecha a tu medida. Hablar quimioterapia es como decir antibioticoterapia. Hay muchísimos antibióticos, hay antiparasitarios, etcétera. Pero aquí lo que nos acaba de explicar la doctora es que se va a hacer a la medida del tumor y del paciente. Se va a calcular la dosis, no es 500 miligramos para todo el mundo. Hay que ver específicamente cuál es tu caso. Y lo que le voy a preguntar a la doctora ahorita que regresemos y que los demás doctores y por parte de enfermería nos digan el impacto de la quimio sobre los pacientes, es saber si este tratamiento de quimioterapia se puede dar mientras esté embarazada la paciente. Por otro lado, también existen otros tratamientos como es la cirugía radioterapia y vamos a hablar de ellos ahorita que regresemos de este corte aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. Regresamos a Diálogos en Confianza, qué bueno que continúan con nosotros. Mañana tocaremos un tema del cual también se habla muy poco, pero sin duda alguna tiene una relevancia muy importante. Hipersexualidad en la infancia. ¿Ustedes han visto, conocen a algunas niñas o niños que tal vez vistan de forma más sexy o que su comportamiento sea algo que tenga que ver con esta idea? Y es que muchas veces papás y mamás, sin darse cuenta, lo que están provocando en sus hijos es que tengan este comportamiento que es mucho más, desde luego, desde una visión adulta, pero que tiene una gran influencia sobre ellos, en su forma de vestir, en su forma de caminar, en su forma de moverse, en su forma de actuar. Todo esto tiene que ver con la hipersexualización. Pero esto está en el consciente o en el inconsciente de los niños. ¿Qué tanta influencia reciben también seguramente por los medios de comunicación y cierto tipo de programación que no será adecuada quizá para su edad o sin el acompañamiento de un adulto que pueda ir mostrándole otro panorama? Bueno, por eso es tan interesante y tan importante este tema, porque no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de un desarrollo tan temprano a edad tan temprana, desde luego.
Por eso, la invitación es que no se pierdan este programa en punto de las 9 de la mañana y si quieren acompañarnos aquí en el estudio, entonces pueden marcarnos al 53 41 44 35 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Este es el resumen de la primera parte. El cáncer es una enfermedad que cada vez estamos viendo en etapas más tempranas, en edades más tempranas. Ya no es el tabú que era antes, ¿no? Que el cáncer prácticamente está asociado a muerte. Debido a las modalidades de tratamiento que existen para el cáncer, se ha alcanzado mucha sobrevida de estos pacientes. El cáncer es multifactorial en la mayoría de los casos y pues obviamente la contaminación, las cuestiones ambientales, todos los cambios en el estilo de vida. El cáncer en el embarazo no es tan frecuente, 1 de cada 1000 embarazadas va a tener cáncer. Y esto probablemente va a estar incrementando porque también por el estilo de vida actualmente de las mujeres. El embarazo no es un factor de riesgo per se para el desarrollo del cáncer. Lo que se está asociando es que a mayor edad de la paciente que decide embarazarse, es mayor la posibilidad de que se asocie alguna anomalía de este tipo. Inclusive en algunos padecimientos el embarazo es considerado un factor protector, ¿sí?, contra el cáncer, ¿no? Estadísticamente las mujeres que se embarazan tienen menor riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario, ¿no?, que en la población en general. La propia herencia de cada mujer, los factores de riesgo a los que está expuestos, obviamente pueden modificar el transcurso del embarazo. Algo inusual, el cáncer en el embarazo, por lo cual la paciente la cuidamos al 100%. El especialista de la patología oncológica es el que hace el reconocimiento del caso. El primer abordaje que se hace es a través de trabajo social y psicología. Y la paciente de primera mano no le gusta ir al hospital. En segunda, ya le dijeron que tiene un cáncer y que se va a morir. Y tercera, que lo más importante es que interrumpa el embarazo porque si no, va a ser difícil tratarla. Porque vemos también la parte humana para poder iniciar el abordaje de la paciente. Estamos de regreso y como todos los lunes nos gusta platicar con el público que son quienes nos enriquecen el programa. Hola Guadalupe. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Tú tienes algo que platicarnos. Ajá, hace 2 años tuve cáncer de mama, pero cuando me lo diagnostican yo ya estoy embarazada, tengo 2 meses de embarazo. Y pues sí, me lo diagnostican en febrero. Y voy al hospital, yo me atendí en el Instituto Nacional de Cancerología. Pues fue algo muy, muy difícil para mí, pero pues no es nada imposible, ¿no? Platícame una cosa. Estamos hablando de cómo se abordó el diagnóstico. ¿Tú te diste cuenta cómo que tenías cáncer de mama? Me siento una bolita en el seno y voy con mi doctor y me mandan a hacer ¿Qué te hicieron? Estudio, me quitan la bolita. Pero te voy a ir barajeando para que nos platiques y la gente nos acompañe con tu caso. ¿Qué te hicieron? Tú te tocaste una bolita, fuiste con el doctor y te dijo, te tengo que hacer un estudio. ¿Cuál fue el estudio primero? Una biopsia. Una biopsia. Y fue cancerosa. Entonces déjame platicarles. Acuérdense que ya vimos una cápsula de diagnóstico en donde le tomaron un pedacito de tejido a Guadalupe, lo mandaron a analizar con patología y regresaron y te dijeron, tienes cáncer de mama. Y luego lo estadificaron. Estadificar quiere decir qué tan avanzado esté. ¿Qué te hicieron de estudios después de eso? Pensemos que estaba embarazada en el 2º mes. Ajá, fue biopsia. Después de la biopsia, ¿qué hicieron? Me quitan la bolita y pues ya me empezaron a hacer quimioterapias cuando yo tenía 7 meses de embarazo. Me dijo la doctora que ya que el embrión ya estuviera más grande. Y el feto ya está grandecito. Entonces ya me podían dar quimioterapia. Dime una cosa, además de la biopsia, ¿te hicieron algún estudio más? ¿Te hicieron un PET? ¿Te hicieron una tomografía? ¿Te hicieron rayos X? Rayos X, mastografía. Todo eso. Todo eso. ¿Esto en qué mes de embarazo te lo hicieron? En el 3er mes de embarazo. Ok, entonces te dijeron en qué estadio estaba tu cáncer. Te dijeron que en qué etapa estaba. En la etapa 2. Ok, eso es muy importante que todos los pacientes con cáncer lo sepan para ver qué tan avanzado está. Y te dieron quimio después de que te quitaron el tumor, además te dieron una quimio para asegurarse que no quedara ninguna célula. ¿Cuántos ciclos recibiste? Recibí 16, 4 embarazada y los demás ya cuando ya me había aliviado. Y ya habías tenido tu bebé. ¿Y cómo estás ahorita de salud? Muy bien, gracias a Dios. ¿No hay evidencia de actividad tumoral por ningún lado?
No. Oye, y ahora, porque ves la duda y mucha gente tiene miedo, ¿cómo está tu bebé? Muy bien. ¿Cómo nació? ¿Por cesárea o por parto normal? Parto normal. ¿Y es hombre o mujer? Es niña y está muy bien, está sana. Sana. ¿Cómo se llama tu bebé? Ichel Guadalupe. Qué bueno. Oye, es importante esto porque la gente, una de las preguntas que has fijado es, ¿qué le va a pasar a mi bebé? Y yo creo que es lo que vamos a enfocarnos en este bloque que nos aclaren los médicos, pero ¿quién más claro que tú que ya pasaste por ahí? Ajá, todo salió muy bien y pues sí, mi bebé está muy bien. Sí es muy, hay que tener mucho cuidado, hay que, por ejemplo, cuando me hacían los estudios, cuidaban a mi bebé. Lo que comentamos ahorita, que se puede proteger. Dime una cosa, ¿ya acabaste toda la quimio? Sí. ¿Y ya no va a haber más? No. Esperemos que se haya acabado y le hayamos cerrado este capítulo, pero tú tienes que seguir con tus revisiones oncológicas, ¿ok? Cada 4 meses. Perfecto, Guadalupe, muchas gracias. De nada. Ahora, hola Marcela. Hola, buenos días. ¿Tú qué nos vas a platicar? Bueno, mi caso es un aspecto preventivo porque a mí cuando me diagnostican que tengo cáncer, tenía 26 años, tenía planes para tener hijos posteriormente. ¿Cáncer en dónde? De mama, cáncer de mama. Y me dicen, bueno, la quimioterapia te va a afectar en el aspecto de fertilidad y me proponen, creo, conservar óvulos. Entonces empiezan a ver en qué etapa de cáncer yo estaba. Era una etapa intermedia donde estaba a punto de empezar a hacer metástasis, entonces tenía solamente un ganglio inflamado. Y me dicen, bueno, te podemos realizar este procedimiento de crioconservación de óvulos, pero necesitamos realizar una captura. Una captura de óvulos no es tan rápida, en realidad va de acuerdo a tu periodo menstrual. Entonces, esa situación tarda aproximadamente un mes para que a base de medicamentos te hagan madurar los óvulos y poderlos extraer. Entonces, para hacer esa captura, como les comento, es un mes. Entonces, ese mes, pues es de atraso para tu tratamiento, ¿no? En este caso, vieron que mi tratamiento que mejor me podía hacer efecto era la quimioterapia. Entonces, yo al empezar la quimioterapia, pues me iba a afectar los óvulos. Entonces, capturo mis óvulos antes de que estuvieran infectados, ¿no? O bueno, más bien, antes de que la quimioterapia los afectara, ¿no? A ver, déjame preguntar una cosa al panel. ¿Siempre afecta la quimioterapia a los óvulos, doctores? No. No necesariamente. No necesariamente. Depende de los que... Depende del tratamiento. Ok, claro. Eso es importante porque entonces acuérdense que cuando hablamos de quimioterapia es como decir antibiótico-terapia o decir analgésicos o decir antihistamínicos. Sí, dependiendo del medicamento, ver si tiene repercusión sobre los óvulos. En tu caso te dijeron que sí. Sí. ¿Y qué pasó? Y bueno, aparte de realizar esa crioconservación de óvulos, ¿no? Me hacen una captura. Entonces, normalmente, bueno, no, la verdad desconozco, pero hay una estadística donde dicen que de 10 óvulos hay un óvulo, bueno, más bien de la estadística es de cada 10 óvulos capturados, va a funcionar uno. ¿Cuántos ¿no? guardaste? Entonces, a mí me capturan 6 que estaban maduros y me dicen, ya no hay tiempo de volver a capturar, ¿no? Entonces, me capturan esos 6, con mi pareja lo platico y crioconservamos embriones para que el óvulo estuviera, bueno, no sé cómo lo determinan en el término médico, pero es más fácil realizar el embrión. A ver, déjame explicarles. Es mucho más fácil, lo que buscan aquí es que tenga viabilidad de embarazarse, posteriormente rescatando el óvulo fecundado o el óvulo para poderlo después fertilizar, más bien, y te lo volverían a implantar eventualmente. Ese es el plan. ¿Ahorita en qué punto estás de todo esto? Ahorita ya terminé mi tratamiento. ¿Y estás bien, libre de cáncer? Sí, ya me dieron el diagnóstico que estoy libre de cáncer, entonces solamente estoy con una pastilla para prevenir, que es tamoxifeno. Sí, que es un bloqueador de receptores para evitar que se estimule el cáncer. Así es. Entonces, ya estoy libre de cáncer,
pero tengo esa situación, ¿no? Donde todavía no me han realizado los estudios correspondientes para ver qué tanto me afectó la quimioterapia y ver si efectivamente mis ovarios están afectados y mis óvulos también, ¿no? En este caso. A ver, vamos a preguntarle al ginecólogo, doctor, después de una quimioterapia, ¿los óvulos ya pasaron las menstruaciones durante el tiempo de la quimioterapia? ¿Qué, le pueden quedar óvulos sanos a ella después? Sí, dependiendo del tipo de quimioterapia que se ocupe, se puede afectar las células entre un 10 y un 30%. Y posteriormente a los 6 meses, regularmente la mayoría de las mujeres recuperan su funcionamiento normal a nivel de los ovarios. Entonces, es el tiempo mínimo que tendría que esperar para ver si efectivamente pudo o no haber una repercusión en la cantidad y producción de ovocitos post-quimioterapia. Perfecto. Entonces, lo que estamos viendo en el caso de Marcela es que evidentemente sí te puedes embarazar, puedes tener hijos, no es una contraindicación el cáncer, pero una duda que surge y ya se comentó en redes sociales en un par de las preguntas que hizo Oscar es, ¿la quimioterapia puede afectar al bebé? Vimos en el caso de Guadalupe que no le pasó absolutamente nada. ¿Cuándo se decide dar en el momento adecuado que decidan los médicos? Por otro lado es, ¿el bebé de una mamá con cáncer nace bien? Ya vimos que sí. ¿Y qué tanto tiene de riesgo este bebé de padecer cáncer, doctores? Pues el cáncer tiene un factor genético y hereditario muy importante, ¿no? O sea, de hecho se dice que todos nacemos con cierta predisposición para el cáncer, no todos lo llegamos a desarrollar, debemos de estar expuestos a ciertos factores para el desarrollo de esta enfermedad. Y obviamente cada vez se ven más cánceres asociados a familiares con cáncer y más la línea directa, ¿no? O sea, de hecho, en cáncer de mama, el hecho de tener familiares en línea directa con cáncer de mama es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de esto, ¿no? Pero esto entonces, lo más lo que les quiero aclarar antes de irnos a una cápsula es que el embarazo per se no quiere decir que tu bebé va a nacer con ese cáncer. Lo puede presentar, pues es lo mismo que si mi mamá tuvo cáncer de mama y yo ya tengo esta edad y la tiene ahorita, bueno, no yo, pero tuvo cáncer de colon, probablemente yo tenga mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon. La herencia es la herencia y hay que estar pendientes. Vamos a ver esta cápsula sobre tratamiento. Ahorita regresamos con ustedes. Sobre los tipos de tratamiento implementados a la mujer embarazada, va a depender del tipo de cáncer de que se trate. En México y a nivel mundial, por frecuencia el cáncer más común es el de mama. Este, de hecho, es de los más estudiados. En base al tratamiento hay muchas modalidades que podríamos implementar y de acuerdo también o tomando en cuenta el trimestre en que se encuentre la mujer. En cáncer de mama en específico se menciona que lo ideal y en etapas tempranas de la enfermedad, hablamos de etapa 1 o 2, ¿sí?, en la que el cáncer está localizado en la mama, se puede implementar en cualquier trimestre del embarazo el tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste? En una mastectomía, ¿sí? Es quitar la mama y quitar los ganglios de dicha mama que están en la axila. Pero cuando es necesario dar un tratamiento complementario llamado quimioterapia o radioterapia, ahí ya existen restricciones. La quimioterapia, al igual que en cáncer de mama como en muchos cánceres, está indicada a partir del segundo trimestre, es decir, del cuarto al noveno mes. Se puede dar con una cierta seguridad. ¿Por qué? Porque en este periodo ya el feto o el bebé ya formó la mayoría de sus órganos. Entonces el impacto que va a tener en la formación va a ser muy mínimo. Sí podría dar efectos secundarios como bajo peso al nacer o adelantar el parto. Entonces es seguro a partir del cuarto al noveno mes. Sin embargo, la radioterapia, que consiste en radiaciones hacia el órgano que se quitó, ahí sí se contraindica en cualquier etapa del embarazo. No se puede dar por ningún motivo. ¿Por qué? Porque te causa daño al feto, a la madre, te provoca anemia y alteraciones sanguíneas que pueden repercutir en que la madre pues aborte. Se va a dar al terminar el embarazo. Otra cosa, en la lactancia también, si damos quimioterapia, se tiene que suspender la lactancia. No puede dar lactancia a la madre, a su hijo, desafortunadamente, mientras esté con la terapia contra el cáncer. La importancia de la detección oportuna, ¿no? Hay muchos cánceres que se pueden detectar durante el inicio, ya sea el cervicuterino y el de mama, que bueno, previo a un embarazo, y que es lo ideal que toda mujer
antes de desear embarazarse haya hecho estos exámenes para descartar pues alguna lesión maligna que se pueda estar desarrollando y que en el embarazo aparezca. Pero al final de cuentas, la prevención y la detección oportuna del paciente junto con su médico pues familiar o de cabecera pues se conjuga para pues evitar en lo sucesivo alguna interacción entre cáncer y embarazo. Ahorita durante la cápsula comentaba con Belma en el público que ella también tuvo cáncer de mama y la quimioterapia le indujo una menopausia precoz. ¿Qué tan factible es esto? Bien, dependiendo del tipo de quimioterapia sí puede haber lesión a nivel del ovario y que obviamente puede o no revertir una vez que se han terminado los ciclos de quimioterapia. Ok. ¿Sí? No es lo más común. Pero ¿y si no revierte, qué posibilidades tiene de embarazar? ¿Sería un in vitro? No, pero ya no hay óvulos. Si no hay óvulos, no. Si no hay óvulos ya no se puede. Ok, eso es importante. Sobre todo, entonces aquí lo que buscamos es que siempre estemos al tanto de estarnos checando para aplicar medicina preventiva y detectar en etapas tempranas cuando aparece cualquier enfermedad. Pero hablando de cáncer, con mucho más razón, mientras más temprano diagnostiquemos, más fácil va a ser el tratamiento. Hablamos de diferentes estadios para saber qué tan avanzado está el cáncer. Mientras menor sea el estadio, va a ser mucho mejor el resultado y mucho menos agresivo tanto el tratamiento como la recuperación del mismo. Vamos a regresar a hablar un poco más de diferentes tratamientos, inclusive cirugía, y qué cuidados específicos tiene que tener en enfermería una paciente que pasa por una situación de esta, qué es lo diferente en cada uno de los casos. Bueno, nos vamos a un corte, ya regresamos con ustedes. Entonces regresamos con ustedes. Bueno, desde hace varios lunes aquí en Diálogos en Confianza les recordamos que el Instituto Nacional de Cardiología los invita a participar en el proyecto Tlalpan 2020. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, pues conocer la frecuencia con que la población mexicana desarrolla hipertensión arterial. Los requisitos para poder unirse a dicho proyecto es tener entre 20 y 50 años de edad, ser mexicano o mexicana, residente de la Ciudad de México, no tener hipertensión arterial, no tener diabetes, no tener enfermedades de la tiroides, en caso de ser mujeres y estar embarazadas, esperar al término del embarazo para reiniciar nuevamente dicho proyecto. Los beneficios, bueno, pues son los estudios de laboratorio, la medición de la tensión arterial, el peso, la talla y circunferencia de la cintura. Y este tratamiento es gratuito y tiene una duración de 10 años y es precisamente para obtener una mejor calidad de vida y prevenir cualquier tipo de enfermedad que tenga que ver con la hipertensión arterial. Para mayores informes pueden comunicarse al 55 73 29 11, 55 73 29 11 a la extensión 1415. Y desde luego pues ahí podrán encontrar mucha más información. Vamos a ver a continuación una cápsula que nos habla acerca del tratamiento hacia o que puede recibir el feto. El protocolo que nosotros seguimos aquí en el hospital para resguardar la salud del feto, desde el momento en el cual se capta a la paciente con cáncer y embarazo, en ese mismo momento nos reunimos todos los que formamos parte de esta institución para sesionar el caso de cada una de las pacientes en particular. El bebé todavía está dentro de la mamá, pero aún así también ya nosotros formamos parte de él. Dependiendo la patología de la mamá, el tipo de cáncer y la semana de gestación en la que cada una de las pacientes se encuentren, se sesiona cuál es el abordaje más adecuado, qué tipo de estudios se utilizan, los que son indispensables, pero que son menos agresivos para el bebé, ya que se tiene que asegurar o disminuir los riesgos en la medida de lo posible. Y durante todo el embarazo, el resto del embarazo, estamos en contacto todo el equipo multidisciplinario de aquí del hospital, de todas las áreas que involucre directamente el tipo de cáncer que tenga la mamá. Seguimos a la paciente, seguimos las condiciones del bebé, estamos al pendiente de los resultados de los ultrasonidos, de cómo va evolucionando, cómo va creciendo, y si en algún momento la mamá presenta algún problema o alguna situación que incremente el riesgo, estamos todos en comunicación para estar preparados por si se requiere interrumpir el embarazo
embarazo, estar preparados en donde nace el bebé, en la unidad tocoquirúrgica, y si lo requiere, también tener el espacio disponible en la terapia neonatal. Durante el tratamiento de los diferentes tipos de cáncer y dependiendo de la semana de gestación en la que se encuentre, se utilizan diferentes terapéuticas. Se sesiona con todo el equipo multidisciplinario, incluso también se sesiona con el personal de bioética y se utiliza la terapéutica que es más adecuada y de menos riesgo para el bebé, pero que pueda ayudar a la mamá. Hasta ahorita, en los casos que nosotros hemos tenido aquí en el hospital, no hemos observado ninguna alteración en los bebés. De hecho, los hemos seguido y cuando los bebés nacen les hacemos estudios de sangre y les hacemos estudios de gabinete. Ultrasonido transfontanelar para descartar alguna alteración en sistema nervioso central, hacemos estudio de corazón para ver si pudiese tener alguna alteración y hasta ahorita no hemos encontrado nada. Es poca la evidencia que hay a nivel nacional e internacional y pues bueno, de ahí que sea muy importante lo que se trabaja aquí en la clínica. Al momento que los bebés son egresados, los citamos por la consulta externa de seguimiento del servicio de neonatología, precisamente para asegurarnos que sus condiciones generales y su estado de salud, el neurodesarrollo y el crecimiento es el adecuado para estos bebés de las diferentes edades a las que los estamos siguiendo. Hasta ahorita, de los bebés que hemos estado observando en la consulta externa, pues todos han presentado un crecimiento y un desarrollo adecuado. Yo creo que es una gran información, es parte del tratamiento. Ya como bien decías tú, Pepe, creo que este es parte del adelanto o el avance que ha logrado justamente la medicina, el que sea un equipo interdisciplinario y muchas personas formen parte de que reciban tanto el bebé como la madre pues la mejor calidad de vida, es indispensable y creo que eso tranquiliza mucho a toda la familia que está alrededor justamente de esta situación. Les voy a compartir algunas llamadas y comentarios que nos mandan. Bueno, Elba García nos manda saludos desde Acapulco, Diana Granados también manda saludos, felicitaciones, Yamina Rodríguez, Lu Ruiz, Maru Barba, Mati Flores, Luis Ibarra Padrón nos manda saludos desde Coatzacoalco, Dalila Vázquez, Junio de la Fuente nos manda saludos desde San Luis Potosí. En fin, muchas gracias por sus saludos. Melgoza Merelisa dice, yo estoy por tener a mi bebé, pero mi papá es el que tiene cáncer en la laringe. Mi pregunta es, ¿mi bebé corre algún peligro y yo por convivir por él, o con él más bien, por la quimioterapia y la radioterapia que le dan todos los días? Le dan, hasta el momento lleva aproximadamente 30 sesiones, pero ¿corro algún riesgo? Adriana Fernández nos dice, buenos días, el tema es muy interesante, los felicito. Quisiera saber si se da algún seguimiento a los niños de mamás que recibieron antineoplásicos durante el embarazo. Muchas gracias. Nos dice Guy Machado, yo tengo cáncer de tiroides y me han tratado con todo radioactivo. Quiero saber en qué me afecta el yodo en el cuerpo y en posibilidades de embarazarme en el futuro y cuánto tiempo tarda mi cuerpo, por ejemplo, en desechar todo este tipo de cosas. Saludos y muchas gracias. Arizona nos manda felicitaciones también, muchas gracias. Junio de la Fuente, ojalá algún día puedan tocar el tema de enfermedades mitocondriales. Sería de mucha ayuda escuchar versiones de expertos. Tengo un hijo con esas características. Muchas gracias. Nos dice también Liz AG. Lamentablemente no vi el comienzo desde el principio del programa, pero hablan del cáncer cuando ya se está embarazada. ¿Qué pasa cuando esto es al revés? De hecho, acabamos de tener un testimonio justamente que habla de eso. Aurelia nos dice, tengo una nena de 5 meses, tengo artritis y un linfoma. No se me dio tratamiento durante el embarazo. Me gustaría saber si me pueden atender en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca. Esta otra llamada es de Francisco Javier Núñez y nos dice, ¿existe alguna prueba o examen que indique si una persona tiene cáncer, aunque no diga dónde ni cuál, pero afirme la existencia de la enfermedad? Y esto es parte de las llamadas y comentarios que hasta el momento nos hacen llegar. Muchas gracias por comunicarse.
Que vamos a ver si salen todas y si no, recuerden que en el próximo bloque se las vamos a contestar todas las dudas y preguntas que tienen. Hablamos ya de la quimioterapia como tratamiento y este es un tratamiento farmacológico. Ahora, otras modalidades terapéuticas, doctor, para pacientes con cáncer. Sí, el cáncer, hay tres grandes pilares del tratamiento con cáncer. Como una ya vimos es la quimioterapia, otra es la cirugía y otra es la radioterapia. La cirugía, durante el cáncer y el embarazo, es un tratamiento relativamente seguro. ¿Sí? Se puede prácticamente realizar en cualquier etapa del embarazo, con las limitantes sobre todo en algunas patologías, por ejemplo cáncer cérvico-uterino, ¿no? Que pues, no sería factible hacer una histerectomía mientras está embarazada la paciente, ¿no? Histerectomía quiere decir quitar el útero, y que evidentemente no se puede hacer cuando está embarazada porque el útero está lleno de un bebé. Sí, pero por ejemplo el cáncer de mama es factible realizarla tanto la mastectomía radical como la cirugía conservadora, cirugía de tiroides, biopsias de ganglios pélvicos, o tratar de, cuando tiene indicación, pues quitar la enfermedad. La radioterapia es una modalidad de tratamiento en la cual a la paciente se le introduce en un equipo que genera radiación. Esa radiación va dirigida hacia un punto en específico del cuerpo, en este caso a donde se encuentra el tumor. Sin embargo, por los efectos colaterales de la radioterapia, no se recomienda administrar mientras la mujer está embarazada. Casi siempre la radioterapia se deja hasta que ya se resuelve el embarazo. Ok, ese es un punto bien importante a tratar. En cuanto a diferentes modalidades terapéuticas, doctora, hemos platicado aquí, hemos tenido una maravilla de invitados aquí en Diálogos y hemos platicado de las nuevas modalidades de tratamiento contra el cáncer, inmunoterapia. Si nos puede decir qué es esto y si se puede utilizar durante embarazo. Sí, es diferente inmunoterapia que quimioterapia, pero la mayoría de los casos van de la mano, ¿no? Ayuda mucho la inmunoterapia a la quimioterapia. Les comentaba hace ratito, la quimioterapia son medicinas, o los quimioterapéuticos son medicamentos que destruyen las células. Todas las células que encuentran que tienen ciertas características las van a destruir, no son tan selectivas. La inmunoterapia son otro tipo de fármacos, son moléculas especializadas muy novedosas que actúan con un objetivo claro, ¿no? Van hacia un blanco específico y hay diferentes tipos y bueno, es lo novedoso en la actualidad. Tienen menos efectos secundarios porque van dirigidas justamente contra ciertas células, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un linfoma, que tienen algunos marcadores, esas células malas, algo que se llama CD20, que son como unos marcadores que tienen en la superficie de las células, hay medicamentos que únicamente van a actuar contra ese CD20. Entonces no es la misma medicina que llega y destruye todo e incluso se lleva células buenas, sino esta va únicamente a reconocer a las células que tienen ese marcador y bueno, dependiendo del diagnóstico que tengamos, como ya veíamos, gracias al apoyo de patología, se puede caracterizar bien la célula mala que está ocasionando la enfermedad y entonces ver qué herramientas podemos utilizar aparte de la quimioterapia para atacarlas de una manera más selectiva. ¿Se pueden dar en el embarazo? También sí, su beneficio va a ser mayor que los riesgos que pueda tener. ¿Qué riesgos puede tener? Por ejemplo, este CD20, que es algo de lo más común porque hablamos que los linfomas son las neoplasias o los cánceres hematológicos más comunes en el embarazo. Algunos de ellos son CD20 positivos y ahí podemos utilizar esta herramienta de tratamiento. ¿Qué le puede ocasionar al bebé? En ocasiones únicamente una baja de defensas, que también tenemos que discutir todos en sesión si nos va a otorgar mayor beneficio darlo y si es así, prepararnos justamente el momento en el que lo tenemos que dar, porque ya está bien estudiado cuántas semanas después de que damos el fármaco le puede ocasionar ciertas complicaciones a la mamá y también al bebé. Por ejemplo, que bajen las defensas. Entonces, si se acerca el parto o si ya pueden ser los días en el que el bebé vaya a nacer, ahí tal vez no lo tengamos que poner inmediatamente antes, porque ya sabemos que va a ocasionarnos mayor problemas al nacer. Pero si todo está planeado y discutido de manera integral, podemos programar en qué momento darlo para que tengamos el menor riesgo posible y si nos ayude a combatir la enfermedad con mayor éxito. Yo creo que esta es la clave del programa del día de hoy, de decir,
hay cáncer y hay embarazo. ¿Qué pasa cuando se juntan las dos? El momento en cuando dar tratamiento, porque como ya vimos, unos tratamientos se pueden dar avanzado el embarazo, otros previos al embarazo, otros tratamientos esperar hasta que haya tenido al bebé y hay tratamientos que durante el embarazo también se pueden hacer. Por eso es importante que sea un equipo multidisciplinario que se decida qué es lo mejor para la madre y para el producto o el bebé. En cuanto a la inmunoterapia, la vez pasada que comentamos de ello aquí, le explicaba yo a los pacientes, a la gente que nos está viendo y escuchando, que es como si yo programo un misil en la guerra para que vaya y ataque únicamente la base militar y el resto de la ciudad no le haga nada. Se va directamente sobre un objetivo. Y ahora mi pregunta, me voy hasta enfermería. ¿Qué cuidados específicos o cambian mucho los cuidados con un bebé recién nacido de una madre con cáncer o de una madre normal? ¿Hay diferencias en cuanto al cuidado del bebé? Sí, creo que se nos está pasando algo muy importante. La paciente cuando llega con nosotros, toda paciente que va a ingresar a la clínica de cáncer más embarazo se tiene que, se ingresa para un protocolo, o sea, no las vemos por fuera. ¿Con qué fin? Precisamente a la hora que se hace esta reunión de los expertos, pediatría o los neonatos, los compañeros de neonatología, lo que hacen es ver en qué condiciones va a nacer ese bebé. ¿Qué quiero decir? La paciente se ingresa y nosotros la tenemos en el área de ginecología, donde tenemos un aislado. Entonces, sí es importante que se los comente porque a lo mejor va a haber pacientes que van a decir, bueno, vamos a ingresar por consulta externa, o por dónde van a entrar, por dónde voy a recibir la atención. No, toda paciente que ingresa a la clínica tiene que estar en instancia los días necesarios para abordar precisamente el diagnóstico y el tratamiento. Cuando ya tenemos una paciente que ya se va a resolver su embarazo, sea por cesárea o por parto, lo que es la parte de neonatología deben de tener ya resguardada una unidad para ese recién nacido. Nosotros en tococirugía no nos quedamos con ese bebé, sino que enseguida mis compañeras neonatales tienen que atenderlo. Una pregunta, perdón que le interrumpa, pero se atiende a todo bebé aunque nazca de manera normal. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un bebé que viene de una madre con cáncer a un bebé que viene de una madre sin cáncer? Pues nosotros no tenemos esa diferencia, sino que se queda igual. Se ingresa a la otra área de neonatología precisamente para hacerle varios estudios. Es que hago esta pregunta a propósito. ¿Para qué? Para aclarar las dudas y el miedo que existe allá afuera. Mi pregunta es un poco plan con maña. Un bebé que nace de una mamá con cáncer o un bebé que nace de una mujer que no tiene cáncer, es un bebé, lo más seguro es que es un bebé sano. Sí. Digo, si no existe alguna cosa específica en donde ya lo valorarán todos los médicos. Y me refiero que ustedes de parte de enfermería en la tocoquirúrgica lo manejan como un bebé, como cualquier otro bebé. Sí. Al bebé, independientemente de dónde venga el bebé, se le va a dar la mejor atención, no tratamiento, la mejor atención posible y se pasará al departamento de neonatología para ver si es necesario hacer alguna otra cosa más, que eso puede ser tenga la madre cáncer o no tenga la madre cáncer. La única diferencia es que no va a pasar enseguida con su mamá, sino presente se le explica a la mamá que va a pasar a otra área para tenerlo de resguardo y hacerle varios estudios. Si todo está bien, se puede ir a su casa. Ok, y cuando dicen varios estudios, ¿qué estudios específicos se hacen al bebé? ¿Algo más? El ultrasonido transfrontanelar y biometría hemática. Pero son estudios que generalmente se hacen en la unidad de pediatría, de neonatología. Sí. Ok, eso lo hago a propósito, todas estas preguntas para que la gente no tenga miedo. Porque luego nos ha pasado, ¿verdad, Oscar? Que de repente decimos algo y ¡pum! El Twitter truena, híjole, mi bebé van a ser pésimos si ha tenido cáncer. No, lo que queremos aquí es aclarar que no necesariamente implica un riesgo para el bebé y por eso es multidisciplinario el abordaje y el tratamiento. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar para dar conclusiones y contestar todas las preguntas que nos han pedido ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Yo recuerdo que cuando estaba en primaria, y aunque el doctor Pepe Bandera diga que fue hace mucho tiempo, no fue hace tanto, la verdad es que muchos niños, sobre todo algunas niñas quizá, presumían de las fracturas que ya habían vivido. ¿Qué tan común es que nos fracturemos
algún hueso de nuestro cuerpo, qué tan frecuente es que hablemos o qué tanta atención se le pone precisamente cuando ocurre una situación como esta. Puede ser por un accidente automovilístico, por una lesión deportiva, por una caída, en fin. ¿Cuántas situaciones no provocan una fractura? Ahora, ¿qué tan grave? A veces hay pequeñas fisuras, otras veces requieren desde luego de una cirugía donde haya clavos, placas metálicas, en fin, otras cosas que puedan ayudar a que justamente se recupere mucho más rápido la salud de los huesos. Pero también está la osteoporosis que provoca pues, este debilitamiento a falta del calcio en los huesos que pueden provocar que fácilmente se pueda dar una lesión o una fractura justamente en los huesos. Pues de eso y más hablaremos la próxima semana para saber a qué especialista debemos acudir, cuáles tal vez son los cuidados o la nutrición, qué tan importante es precisamente para darle una buena salud a nuestro cuerpo y a nuestros huesos. Así que los esperamos el próximo lunes en punto de las 9. Y pueden comunicarse ahora mismo al 53 41 44 35 para que nosotros con mucho gusto les apartamos un lugar y un buen vaso con leche. No, el vaso con leche no, pero el lugar sí se los prometemos. Este es el resumen de la segunda parte. La cantidad de radiación de la mayoría de estudios simples que se requieren de imagen no afectan el desarrollo del embrión o del feto. Hay ciertos cuidados que se pueden llevar a cabo para evitar la exposición al producto de la gestación de la radiación. La cantidad de radiación de la mayoría de estudios simples que se requieren de imagen no afectan el desarrollo del embrión o del feto. Hay ciertos cuidados que se pueden llevar a cabo para evitar la exposición al producto de la gestación de la radiación. ¿Tomografías se pueden hacer en el embarazo? Se pueden hacer en el embarazo siempre y cuando tengan la indicación precisa, ¿no? La quimioterapia son fármacos, son medicinas que depende el tipo de enfermedad, o sea, varios tienen diferentes mecanismos de acción y lo que van a hacer va a ser destruir la mayoría de ellos las células tumorales o las células malas o las células neoplásicas como les llamamos, ¿no? La quimioterapia se administra como cualquier otro fármaco con ciertos cuidados especiales dependiendo del tipo del que se trate. A través de la sangre van a llegar hacia el sitio donde queremos que actúe y van a destruir las células malas. Efectos secundarios o de los otros efectos que no quisiéramos son la caída del cabello, que daña un poco las mucosas, ¿no? La boquita, a veces sale úlcera. Puede dañarnos el hígado, puede dañarnos el corazón, puede afectarnos otros órganos por la manera en la cual se metabolizan. Dependiendo del tipo de quimioterapia que se ocupe, se puede afectar las células entre un 10 y un 30%. Todos nacemos con cierta predisposición para el cáncer, no todos lo llegamos a desarrollar, debemos de estar expuestos a ciertos factores para el desarrollo de esta enfermedad. Perfecto, pues vamos en la recta final del programa y voy a pedirles que si nos contestan las preguntas que nos ha solicitado el público. Primero que nada, hubo dos preguntas sobre los miomas. ¿Se vuelven malignos los miomas? Yo tuve miomas a las 23 semanas, tengo mucho miedo. ¿Qué debo de hacer? La posibilidad de que se vuelvan malos es de menos del 1%. Realmente es una patología con un curso benigno que da oportunidad de tratar a la paciente sin mayor riesgo. Perfecto, doctor. Me tengo que poner lentes, perdón, ya no veo. Es hereditario. Tuve cáncer de riñón en el embarazo, diagnosticado en el 5º mes. ¿Se lo va a heredar mi hijo? ¿Qué cuidados debo de tener? Ya comentamos esto, pero aclararle a la señora para que no se quede con miedo. Sí, hay algunos cánceres renales que pueden tener un factor hereditario. La gran mayoría son esporádicos, es decir, se presentan una vez en la familia y se acabó. Y no quiere decir que sea porque sea en el embarazo. Es decir, si mañana le diagnostican, ojalá nunca a mi mamá un cáncer de riñón, yo tengo mayor posibilidad que otra persona que no tiene un familiar, pero no quiere decir que lo va a presentar. Habló un hombre y dice, yo tengo cáncer, ¿en el hospital únicamente tratan mujeres embarazadas? ¿Qué tratan en el hospital? ¿Nos podrían aclarar? Pues aclaramos todo lo que es patología de alta especialidad, hombres y mujeres. Es un hospital con una infraestructura impresionante, tenemos todo un centro oncológico que contamos con radioterapia, quimioterapia, patología, estudios de imagen, contamos con la gran mayoría de las áreas clínicas y quirúrgicas, áreas pediátricas, tenemos una parte de embarazo de alto riesgo. Entonces, es un hospital general de alta especialidad, no es un hospital específicamente de mujeres embarazadas y están listos para tratar a cualquier tipo de enfermedad que amerite un tercer nivel de atención. Pero mi pregunta es ahora, ¿cómo llegan?
La vía por la cual debe llegar el paciente es por medio de una hoja de referencia. Debe venir referido a algún otro hospital o centro de salud con un diagnóstico en el cual debamos de verlo nosotros. Ok, entonces no podemos llegar como hijos de vecinos. ¿Por qué? Porque como en todos los hospitales de esta magnitud, necesitan tratar los casos que ameriten tratarse en este lugar. Entonces, si tú tienes alguna patología que amerite tratarse, solicita en tu hospital o en tu centro de salud, en donde estés, alguna institución de salud, que te den una hoja de referencia y te presentes en el hospital. Los datos del hospital van a estar apareciendo en nuestras redes sociales para que sepan dónde está y puedan acudir a él con la hoja de referencia. No queremos mandarlos y que nos los echen para atrás de regreso. Otra vez, preguntaban sobre los bebés. ¿Qué tanta factibilidad existe de que se me muera mi bebé o van a ser totalmente sanos si tengo cáncer? Depende en qué momento se dé el tratamiento. El primer trimestre es lo más complicado. Hay algunos tipos de cáncer que no podemos retrasar el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, una leucemia aguda, si nos llega una paciente embarazada, no podemos tardar más de una semana en empezar quimioterapia y son quimioterapias agresivas. Entonces, si es en el primer trimestre es mayor riesgo por justo lo que se comentaba, que es la etapa en la que el bebé se está formando y los medicamentos podrían ocasionar más daño. Siempre, como lo hemos comentado, lo discutimos, cada caso es distinto, no podemos generalizar y mucho de lo que está escrito o en lo que nosotros nos apoyamos en cuanto a literatura, pues también es importante decir que obviamente los datos son pocos, ¿no? Son esporádicos, no hay un estudio que se pueda hacer controlado para ver a qué embarazada le doy esto y a qué embarazada no, sino son experiencias de otros lugares de donde se sacan las conclusiones para ver cómo es, de qué manera le puede ir mejor. Discutimos el caso y bueno, nos apoyamos siempre con los especialistas en materno-fetal y ellos nos dicen, pues tú da el tratamiento, así sea el primer trimestre y pues tendremos que ver qué pasa con el bebé, ¿no? Y tomar decisiones que muchas veces son duras, pero el caso que está platicando la doctora es un caso en el que si no se da tratamiento se va a morir la mamá y evidentemente si se muere la mamá se va a morir el feto que está antes del tercer trimestre. Entonces aquí lo que se busca es preservar la vida de la madre porque el feto pues todavía ojalá y la libre, ¿no? Pero si se va a morir la mamá por cáncer, obviamente lo que importa aquí es que la libre en ese trimestre. Entonces se va a individualizar cada caso, no lo veamos como una nube negra sobre el tema, sino hay muchas más cosas positivas que negativas. Una mujer embarazada nos escribió y dijo que va a tener a su bebé y su papá tiene cáncer de laringe, que si tiene riesgo porque el señor está recibiendo quimio y radio. ¿Ella y su bebé tienen riesgo? No, no tienen ningún riesgo. Ok. ¿Qué seguimiento debe tener un bebé cuya mamá recibió quimioterapia? Lo ideal es seguirlo hasta el momento en que ese bebé es adulto y va a ser papá. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que ver si esa exposición en útero tuvo alguna repercusión en él para poder o no ser papá. Ok. Yo tuve cáncer de tiroides, nos comentó alguien, le dieron yodo radiactivo para apagar la tiroides. Recuerden que ya tuvimos un programa de tiroides y explicamos lo que era este yodo. ¿En cuánto tiempo se elimina el yodo radiactivo y si va a afectar a mi bebé? No, normalmente, bueno, depende de la dosis que le hayan dado. Hay dosis de yodo radioactivo que pueden ser diagnósticas y son muy bajas, o hay dosis un poquito más fuertes para tratar la enfermedad. En promedio más o menos 6 meses llega a eliminarse por completo el radiofármaco. Y bueno, estos pacientes si tuvieron una ablación de la glándula tiroides, pues van a tener hipotiroidismo de por vida, entonces probablemente tenga que tomar tratamiento sustitutivo, ¿no? Que eso es muy importante, chequen el programa de tiroides, porque si bien probablemente no haya daño a tu bebé por el yodo, tú vas a estar hipotiroidea y vas a tener que tomar un tratamiento de sustitución de tus hormonas tiroideas. Y lo ideal es que estés eutiroidea, es decir, que tengas niveles normales de hormona para que tu embarazo corra sin ningún problema y tu bebé esté también perfectamente bien, no le haga falta hormona tiroidea. Ya hablamos de cáncer con Marcela antes del embarazo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues tratar como cualquier otro cáncer y sobre todo ver qué es lo necesario, porque tuvimos otro caso que nos platicó que ella sí tuvo efecto de la quimioterapia sobre sus óvulos. Entonces esto es importante que se lo comentes al médico. No, yo tuve un linfoma y no me dieron tratamiento cuando estaba embarazada. ¿Me reciben en el hospital? Sí. Nada más que lleves tu hoja de referencia, bien importante.
Pero, perdón, ahí sí sería importante recalcar, no sería por parte de la clínica de cáncer más embarazo, o sea, lo que usted comentaba hace rato, cuando ya se resuelve y traigan un diagnóstico de cáncer, es con su hoja de referencia a consulta externa, pero no entrarían dentro de la clínica. Ok, sí, porque no está embarazada, ella ya se resolvió su embarazo, pero el caso es que sí la aceptan en el hospital siempre y cuando lleve una hoja de referencia con el diagnóstico específico para que sepa la gente en el hospital hacia qué consulta canalizarla. ¿Existe alguna prueba para ver si tienes cualquier tipo de cáncer, doctor? No. Ojalá. En la actualidad no hay nada demostrado. El cáncer empieza a nivel celular y tienen que pasar varios años para que llegue a desarrollarse a tal grado que llegue a dar síntomas. Ha habido algunas pruebas como el Papa Nicolau, como la mastografía, como el antígeno prostático, que nos pueden orientar y arrojar a aquellos pacientes que tengan la enfermedad sin dar síntomas. Sí, pero no hay una prueba universal para el cáncer, ¿no? Ojalá y hubiera. Y acuérdense que cuando hablamos de cáncer es como cuando hablamos de infecciones. Puedes tener una infección por un estafilococo, por un estreptococo, una infección en el pulmón, una neumonía, una infección de vías urinarias, son muchísimas. Y hablar de cáncer también es amplísimo. No existe, ojalá y de veras existiera una prueba que te tomes sangre. Tienes cáncer, quién sabe dónde, pero sería mucho más fácil para la comunidad médica, para los pacientes, para todo el mundo. Ojalá y algún día lleguemos a eso. Estamos en la recta final y les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos dé una conclusión desde su punto de vista. Doctora, licenciada en enfermería. Bueno, pues una que lleven control prenatal, sea cualquier enfermedad. O sea, en el cáncer hemos visto que son pacientes que acuden con miedo, pero si antes pudieran tener un control prenatal, sería más factible para nosotros poderle llevar sus casos. No tengan miedo, acérquense a su médico, pregunten, pero no se queden calladas, porque precisamente las pacientes que hemos recibido ya traían miedos de otras instituciones, del tratamiento, pero afortunadamente nosotros las recibimos. Aquí más que nada, les vuelvo a insistir, es un control prenatal, por favor. Perfecto, doctor. Sí, gracias por la invitación y que tengan la certeza, las mujeres que tengan esta combinación tan mala, que estamos haciendo todo lo posible por tener los mejores resultados, tanto con ellas como con su bebé, porque finalmente, con lo que ellas nos han comentado, lo más importante es que se logre tener un bebé sano, incluso sobre de ellas, ¿no? ¿Qué quiere decir sobre de ellas? Que a costa de su vida, ¿sí? Pero obviamente lo que nosotros hemos buscado al integrarnos tantos especialistas es que los resultados sean exitosos en ambos. Perfecto, doctora. Creo que es muy importante, es algo que me parece, o que es lo principal que quisiera transmitir, que tanto la población como nuestros colegas nos sensibilicemos en este punto, no por el hecho de que nos dé miedo, nos neguemos a la posibilidad de que existe y que como paciente, si no me siento bien por algo y me dicen eso es por el embarazo, no me quede yo tranquila con eso si estoy sintiendo que algo no está bien, porque eso es de los principales como limitantes a que tengamos más éxito, lo que vemos, ¿no? Que nos refieren a las pacientes ya en etapas más tardías y que, como bien lo comentábamos, se van haciendo pues más difícil el abordarlos. Entonces, si algo sienten que no está bien y van y no se quedan convencidas o tranquilas de que las evaluaron, de que les hicieron caso, busquen otro lado. Es difícil porque, bueno, pues se cansan también o ellos confían, los pacientes, en que al médico que están viendo pues sabe, ¿no? Y les está diciendo no tienes nada y se quedan tranquilos, ya buscaron la ayuda, pero puede ser que se esté pasando algo por alto, porque es muy frecuente que una embarazada se sienta cansada o creemos que es normal que una embarazada tenga anemia cuando no en todos los casos, ¿no? Y si así es, pues también se tiene que tratar, no dejarlo como que es algo normal y no va a pasar nada, ¿no? Sino buscar la ayuda
y para tratar de que lleguen más a tiempo y podamos ayudarlos mayor. Otra cosa, tengan confianza y algo que está por encima de todos, aquí en la clínica siempre las vamos a respetar. O sea, lo que ustedes decidan va a ser algo que nosotros vamos a apoyar y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para pues apoyarlas y que se logre lo que ustedes están decidiendo. O sea, eso de que se quiten al bebé porque si no, no te trato, no es nuestra ideología. Entonces, si es lo que creemos que va a ser mejor, bueno, tal vez les daremos la recomendación. Si es en el primer trimestre, como lo comentábamos, si tienes mucho riesgo con la quimioterapia, podremos nosotros exponerlo a los familiares y a la paciente, y ustedes son las que van a decidir, bueno, si eso es lo mejor, me voy a quitar al bebé o no. Aunque pueda tener tanto riesgo, quiero intentarlo, doctores, y nosotros, bueno, es lo que vamos a respetar y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que podamos tener éxito con su enfermedad, con su cáncer, y que su bebé pueda nacer bien. Gracias, doctora. Doctor. Sí, bueno, pues el cáncer como tal es un padecimiento complejo, es un padecimiento para algunos de nosotros hasta apasionante, ¿no? Es complejo desde el diagnóstico, desde el abordaje, desde el cómo comunicar, y debe ser tratado por todo un equipo, ¿no? Nosotros en el hospital tenemos esa posibilidad, nosotros desde nuestra trinchera queremos aportar nuestro granito de arena a nuestro país y a nuestro mundo, y queremos que también replique nuestro modelo, ¿no? ¿Sí? Porque esa es nuestra intención, ¿no? Ok, bueno, pues llegamos al final del programa. Quiero agradecerle a todos ustedes en sus casas, en sus teléfonos y en sus tabletas que nos están viendo, al público que nos acompañó aquí, gracias por sus testimonios. Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Celi, Fabiola, mil gracias también. Y a nuestros especialistas que nos han acompañado el día de hoy aquí a tocar un tema que, como dije al principio del programa, es un tema poco común, pero que hay que abordarlo. Y sobre todo quiero felicitar al Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca. Muchísimas gracias. Qué bueno saber que existen, qué bueno que están con puertas abiertas para tratar no solo esto, sino muchísimas patologías. Pidan su hoja de referencia y diríjense a ellos. Nos vemos la próxima semana aquí. Esto fue Diálogos en Confianza. Muchas gracias.